y congruencias lineales. Como tal, este tema se desglosa de lo que generalmente es aritmética de congruencias, pero pues en este caso vamos a incluso involucrar conceptos que ya se habían visto, como por ejemplo el algoritmo de Euclides y las ecuaciones diafánticas. Pero, pero primero vamos a comenzar definiendo qué es como tal la aritmética modular. La aritmética modular es una categoría especial de aritmética que utiliza solamente números enteros, es decir, la aritmética modular es la aritmética de la congruencia. La aritmética modular a veces se conoce como aritmética de reloj. ¿Por qué? Porque utiliza un método, digamos, práctico, en donde nosotros dibujamos prácticamente un reloj y en él nos basamos para poder implementar lo que es aritmética modular y en su caso también en el algoritmo de Euclides. Más adelante se va a ver un ejemplo, ya que uno de los usos más conocidos de la aritmética modular es el reloj de 12 horas que tiene el periodo de tiempo dividido en dos mitades iguales, es decir, la mitad derecha y la mitad izquierda, así como lo conocemos tal cual en un reloj. En el libro Disquisitiones Arithmeticae, publicado en 1801, el famoso autor Carl Friedrich Gauss introdujo el enfoque moderno de la aritmética modular. En aritmética modular, los números se envuelven o redondean al alcanzar un cierto valor, haciendo uso de llamados módulos. En esta forma de aritmética se consideran los restos, es decir, los números que van sobrando o como comúnmente lo conocemos como residuos. En esta imagen podemos observar que está denominando aritmética modular o de reloj, o incluso también se puede llamar como aritmética de congruencias. Aquí tenemos en un reloj los restos son 0, 1, 2, 3, 4 hasta el número 11. El número 12 no se denomina, el número 12 va a estar representado por el 0. Entonces decimos que va del 0 hasta el 11. Lo repito, el 12 no se menciona, ni siquiera aparece en nuestra gráfica de reloj. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, 15 es módulo, más bien 15 es congruente solo si 3 tiene un módulo de 12, o 21 es congruente solo si 9 tiene un módulo de 12. Primero se acuerda el módulo, que es va a estar representado o va a estar escrito entre paréntesis y con la palabra mod. Y luego con los restos, al dividir por ese módulo se confeccionan las tablas de operaciones. Básicamente, en nuestro diagrama de reloj, los números en los que se va a tener que dividir nos va a decir el módulo, es decir, el número que está entre paréntesis. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí módulo 12, quiere decir que nuestro reloj, nuestro esquema de reloj, lo vamos a dividir en 12 partes. Es decir, vamos a tener que tomar todo nuestro diagrama de reloj. Si nosotros tuviésemos módulo de 4, nosotros nada más tomaríamos 4 módulos de ese reloj. Es decir, contamos desde 0, tenemos un módulo, 2 módulos, 3 módulos y 4 módulos, estaría por encima del número 0. Decimos que la aritmética modular generalmente se asocia con números primos. Pues sí, utilizan números primos porque comúnmente números pares hace que los residuos no sean totalmente enteros. Y como dijimos, la aritmética modular solamente trabaja con números enteros. Dos números se consideran equivalentes, el resto de ambos números dividido por un número único es igual. Es lo que estaba diciendo.
Dos números se consideran equivalentes siempre y cuando estos también tengan algo que ver. Como lo dije, se asocian con números primos. El resto pues solamente se divide, se va dividiendo y dividiendo hasta que logremos que el residuo o el resto sea un número cero, o sea un número igual al que comenzamos dividiendo. Cuando dividimos dos enteros tenemos una ecuación que se ve como la siguiente: a sobre b es igual a q residuo r. R lo vamos a representar como residuo, o más bien residuo lo vamos a representar como R. Y aquí tenemos la manera de leer esta ecuación. A es el dividendo, B es el divisor, Q es el cociente, es decir, el resultado de nuestra división, y R es el residuo. A veces solo estamos interesados en cuánto es el residuo cuando dividimos A entre B. Para estos casos hay un operador llamado el operador módulo, abreviado como mod, como ya lo había dicho anteriormente. Al usar los mismos A, B, Q y R, que recordemos, A es el dividendo, B es el divisor, Q es el cociente y R es el residuo, tendríamos que A mod B es igual a R. Ya nos estamos utilizando de alguna manera Q, que nos representa nuestro cociente, porque nosotros queremos saber entre cuántos módulos, cuántos residuos sacamos y hasta qué residuo llegamos. Si nuestro residuo va a ser número primo, es decir, número equivalente, o nuestro residuo va a ser número par, es decir, que nos va a seguir, más bien nos va a indicar que la división sigue y sigue y sigue hasta encontrarnos con número primo. Esto lo diríamos como A módulo B es igual a R, donde B se le conoce como un módulo. Aquí B pasa de ser el dividendo a ser el módulo, es decir, las partes en que nosotros nos vamos a basar para poder dividir nuestro esquema de reloj y de ahí ir dividiendo hasta ver qué residuo nos da. Por ejemplo, 13 sobre 5 igual a 2, residuo 3. Si nosotros haríamos la división como pues nos enseñaron desde un principio, este es el resultado que nos daría sin ningún número decimal. El entero que primero aparece en nuestra división sería 2 y nuestro residuo sería 3. Esa es la manera, digamos, más fácil de hacer esta división, pero aplicando los conceptos de aritmética modular, tendríamos que 13, que sería A, nuestro dividendo, sobre 5, que sería B, pero recordemos, bueno, seguimos, igual a 2, 2 sería Q, nuestro cociente, nuestro número entero, nuestro resultado en entero, residuo R, que sería 3 en este caso, pero cambiando a módulos, nos tendríamos que A, que sería 13, módulo de B, que sería en este caso 5, igual a 3. Eso es la manera representativa, de alguna manera más fácil de ver la aritmética modular. Pero si nosotros aplicamos el esquema de reloj que utiliza comúnmente la aritmética modular, aquí tenemos pues un ejemplo. 8 módulo 4 igual a ¿cuál sería su residuo? Si nosotros veríamos este ejemplo 8 módulo 4 como nuestro ejemplo anterior en fracción, digámoslo así, entonces tendríamos 8 sobre 4 igual a un cociente entero, residuo a qué residuo. Esto no lo podemos decir porque en realidad pues no hemos hecho como tal la operación, pero a simple vista podemos decir que esto es igual a 8 sobre 4 igual a 2 residuo 0. ¿Por qué?
porque nosotros ya sabemos que si multiplicamos un número que en este caso sería 2 por 4, nos daría 8. Y ya no nos sobraría nada en la división. ¿Por qué? Porque es una división exacta. Pero si nosotros aplicando la aritmética modular, tendríamos, con un módulo de 4 hacemos un reloj con los números 0, 1, 2 y 3. Recuerden que el sistema de reloj en la aritmética modular comienza desde 0 y nunca aparece el 12. Entonces va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero en este caso nuestro módulo nos está indicando que solo tomemos 4 números, retomando desde el 0. Entonces contamos 0, 1, 2 y 3. Ya tenemos 4 módulos. Entonces, basándonos en este dibujo, empezamos en 0 y nos movemos 8 números en una secuencia en sentido de las manecillas del reloj. De 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0. Esto es así. Nosotros ya establecimos nuestros 4 módulos. 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Pero ahora este 8 nos va a indicar que de alguna manera nos vamos a mover 8 espacios hacia el sentido de las manecillas del reloj, pero sin contar el 0. Entonces comenzamos desde el módulo 2, que en este caso sería el número 1. Sé que suena un poco revuelto, pero solo basta con ubicarnos espacialmente muy bien y de alguna manera pronunciar bien los números sin que nos equivoquemos. Entonces no cuento el 0 y este es mi primer módulo. Voy a mi segundo módulo, que estaría el número 1. Entonces comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿En qué espacio estoy? Estoy en el espacio 0. Ya me moví mis 8 espacios, o ya hice mis 8 movimientos y al lugar que llegué fue el residuo de los ceros o al módulo 1 donde confirmo que está el 0. Entonces puedo decir que el residuo de 8 módulos 4 es igual a 0. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero con otro número de módulos y con un número negativo. Con un módulo de 3 hacemos un reloj con los números 0, 1 y 2. Así. Módulo 1 es 0, módulo 2 es 1 y módulo 3 es 2. Ahora empezamos en 0 y nos movemos 5 números en una secuencia en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que tengo menos 5. Entonces menos 5 es negativo. Y comienzo lo mismo, aplico lo mismo que el ejemplo anterior, pero ahora del lado contrario de las manecillas del reloj. Si las manecillas del reloj van de derecha a izquierda, como mi número me está indicando que es negativo, ahora voy de izquierda a derecha. Aplico lo mismo, no cuento el módulo 1, no cuento el módulo 0 y me voy al siguiente luego y cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Llegué al módulo 2, que estoy en el espacio de los números 1, ¿ok? Entonces puedo decir que mi operación de menos 5 módulo 3 me da como resultado un residuo de 1. ¿Por qué? Porque ya me moví mis 5 espacios sin tomar en cuenta el 0 y me moví de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque voy en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque mi número me está indicando que es un número negativo. Básicamente ese es el tema de aritmética modular, en donde aplica, como lo dije en un principio, sí, el tema de algoritmo de Euclides, que es sacar el mínimo común
un divisor, pero digamos que en el diagrama de reloj encontré una manera mucho más fácil y práctica y visual para poder hacer más bien para poder resolver cualquier operación, bueno, una operación sobre aritmética modular. Dentro del tema aritmética modular, pues también utilizan lo que es el concepto de congruencias. Hay varios tipos de congruencias. Esta vez pues nos vamos a enfocar en congruencia lineal. Esta se denomina que en aritmética modular la cuestión de cuando una congruencia lineal puede ser resuelta se describe mediante el teorema de congruencia lineal. Esto quiere decir, como lo denominamos hace rato, entre A, B, A que era nuestro dividendo, B que era nuestro divisor, Q que era nuestro cociente y R que era nuestro residuo, y después pasó a ser B nuestros módulos. Bueno, en congruencia lineal esto quiere decir que si A y B son dos números enteros cualesquiera y N en este caso nuestro residuo, perdón, nuestro cociente, entonces más bien si nuestro cociente es un número entero positivo, entonces existe una congruencia lineal. Es decir, aquí nos está denominando AX es congruente solo si con B, si su módulo es un número entero positivo. Tiene una solución para X o si y solo si B es divisible por el máximo común divisor de A y N, denotado mediante el máximo común divisor de A y N que se puede sacar, como ya lo dije, con el algoritmo de Euclides. Cuando este es el caso y X con subíndice 0 es una solución de 1, entonces el conjunto de todas las soluciones está dado por X subíndice 0 más K N sobre D, K más toda la suma de los números reales que pueden existir. En particular, existirán exactamente D es igual al máximo común divisor, al mínimo común divisor, perdón, de A y N. Y los resultados o las soluciones en el conjunto de residuos irían desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta bueno, más bien hasta la operación n-1. Este tema es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque la verdad es que está metiendo muchas definiciones. Como lo dije, está metiendo la definición del algoritmo de Euclides, y si uno no aprendió a hacer, o más bien cómo sacar el algoritmo de Euclides, pues la verdad es que es un poquito complicado entender este tema. Pero bueno, eso es todo en cuanto a congruencia lineal. Y esto sería todo también en el tema. Así que muchas gracias.